Damas, caballeros, estimados socios, sean todos bienvenidos a esta jornada de sesión pública del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, en la que tendremos el placer de escuchar la disertación del doctor Ernesto Spangenberg, presidente del Instituto, sobre el tema Guerreros argentinos combatientes en Junín y Ayacucho, su ascendencia y actuación. Los dejamos en el uso de la palabra del doctor Ernesto Spangenberg. Muchas gracias. Parezco Cristina Kirchner con estos dos micrófonos. El título de la exposición, según recién dijo mi presentador, es Guerreros argentinos combatientes en Junín y Ayacucho, su ascendencia y actuación. Como previo, les expreso que el título de esta conferencia fue impuesto en el Perú por quienes me invitaron hace algún tiempo, el Instituto de Estudios Histórico-Militares del Perú, del que soy miembro correspondiente. Me invitaron hace un tiempo a exponer justamente sobre los guerreros argentinos que combatieron en estas dos batallas importantísimas. Y iban a haber expositores de los guerreros de Bolivia, de Colombia, de Perú, de Venezuela. Bueno, y estaban los guerreros argentinos. El título no me convence del todo, porque hay un elemento anacrónico. La Argentina, como calificativo indicativo de la nacionalidad, no existía la Argentina. Estos guerreros, estos 5 valientes, nacieron en el virreinato del Río de la Plata. Estaba leyendo lo que dice Abad de Santillán en su Enciclopedia Argentina sobre el gentilicio argentino. Indica ese intelectual español tan versado que como elemento indicativo de nacionalidad existía en forma literaria, meramente literaria, que recién en el año 1824, con la Constitución de Rivadavia, se incorporó el término argentino a lo político institucional, como nomenclatura oficial. De manera que, bueno, quizás sean disquisiciones un poco bizantinas, pero quería expresar alguna, acotación respecto a un título que no me satisfacía en pleno. En el Perú de hace 2 siglos, la guerra de quienes pretendían liberarse de España contra los que continuaban fieles a la corona se extendía en el tiempo sin definiciones. Los que encabezaban la lucha emancipadora, el general San Martín y el mariscal Bolívar, conscientes de la necesidad de unirse para derrotar al enemigo, el enemigo común, se entrevistaron en Guayaquil en julio de 1822 y decidieron que el primero se apartaría del mando de su ejército y que el libertador caraqueño quedaría a la cabeza de todas las fuerzas. El retiro de San Martín no implicó que quienes habían llegado con él al Perú abandonaran la lucha. Aún a regañadientes, sus soldados acataron el mando de Bolívar y junto a sus pares de los otrora virreinatos del Perú y Nuevo Reino de Granada, siguieron la contienda que culminó en los triunfos patriotas de Junín el 6 de agosto y en Ayacucho 4 meses después, el 9 de diciembre de 1824.
Esta última victoria condujo a la capitulación con los realistas y fue el punto final de la Guerra de Independencia. A 200 años de esos hechos superlativos, cabe rendir homenaje a los connacionales que con su heroísmo contribuyeron a alcanzar ese triunfo. Entre los cientos de soldados argentinos que combatieron en esas lides, descuellan los 5 a los que pasaré a referirme. Gran Mariscal del Perú, don Mariano Necochea. Nació en Buenos Aires el 7 de septiembre de 1792, hijo de don Francisco Casimiro Necochea, armador navarro establecido en Buenos Aires, y de la porteña doña María Mercedes Araza y Tirado, descendiente de conquistadores. Luego de estudiar la genealogía de Necochea, es sumamente interesante. Me decía alguno de ustedes hace un rato que, la genealogía navarra de Necochea podría subirse mucho. Hay elementos como para hacerlo. Pero yo me he esmerado en estos cuadros en volcar información referida a las líneas criollas de Necochea, que son sumamente interesantes, descendiente de Francisco de Agüero, por ejemplo, conquistador del siglo XVI, descendiente de los Jufré, de Chile y Cuyo, de los Araza eran también navarros, y por su madre era nieto de un navarro, pero sus lados criollos vienen por su abuela materna, que justamente llega a estos personajes de la conquista. Sigo. Luego de estudiar en Sevilla, Necochea, en 1812, se alistó con el grado de alférez en el regimiento de granaderos a caballo. Su actuación en la batalla de San Lorenzo hizo que fuera promovido al grado de teniente. Destinado al ejército del Alto Perú a las órdenes del general Rondó, peleó en 1815 en la batalla del Tejar, donde por su arrojo no cayó prisionero. Actuó luego en el combate de Venta y Media y en la derrota de Sipe-Sipe, en la que resultó herido. Como sargento mayor, se integró al Ejército Libertador de San Martín, batiéndose en la acción de las Crismas y luego en Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú, batalla en la que recibió una grave herida en una mano. Por su desempeño recibió el grado de coronel graduado y la condecoración de la Orden del Mérito del Gobierno de Chile. Pasó al Perú e interpuso en la ocupación de Lima y del Callao, ascendiéndoselo al grado de general de brigada en 1821. Cuando San Martín se alejó del Perú, continuó las órdenes de Bolívar, quien en 1824 lo nombró gobernador de Lima. Participó el 6 de agosto de 1824 de la batalla de Junín, donde gravemente herido cayó prisionero de los españoles. Al poco tiempo, al rato, fue recuperado por acción de Isidoro Suárez, quien con una oportuna carga de sus escuadrones decidió el triunfo del Ejército Libertador. En esa acción sufrió 14 heridas, quedándole inutilizado su brazo izquierdo. Bolívar, en el parte de la batalla, destacó el heroísmo de Necochea, ascendiéndolo a general de división.
Sus heridas lo inhabilitaron para intervenir 4 meses después en la decisiva batalla de Ayacucho. Bolívar lo nombró director de la Casa de Moneda de Lima. Tiempo después se lo acusó de participar en una conjura contra el caraqueño. Por ese infundio dejó el Perú y devolvió los despachos de general. Encontró a su país en guerra con el Brasil. Rivadavia le reconoció el grado de coronel y lo puso a cargo de las fuerzas de reserva denominadas húsares defensores del honor nacional. Pero no atendió su pedido de ser destinado al frente. Eso hizo que regresara al Perú. Era, como dirían los peruanos, malgeniado en Necochea, ¿no? Digamos, de ofensa fácil. Eso hizo que regresara al Perú, gobernado en ese momento por el general Lamar, quien lo repuso como director de la Casa de Moneda. Al romper el Perú relaciones con Colombia, retornó a Buenos Aires y pidió se le asigne un puesto en el ejército en operaciones, asignándole el gobierno una función en la frontera sur, que Necochea igualmente rechazó. En 1829 fue deportado a Bolivia y en 1831 volvió al Perú acogiéndose a una ley de amnistía. En Lima volvió a ocupar la dirección de la Casa de Moneda. Al estallar la guerra, ese año, el gobierno del Perú le confirió el mando del ejército, otorgándole en 1824 el grado de mariscal, máxima categoría castrense. Las convulsiones políticas continuaban. Víctima de una tercera proscripción, debió refugiarse en Chile, donde sufrió privaciones. De regreso en el Perú, le fueron reconocidos sus honores y rangos militares, volviendo a ocupar la dirección de la Casa de Moneda. Fue un activo masón. En sus años últimos padecía un grave trastorno pulmonar, secuela de las heridas recibidas en Junín. En la primavera de 1848 se estableció en una casa en Miraflores, un barrio de Lima, donde murió el 5 de abril de 1849. Había casado en primeras nupcias con la potosina doña María Dolores Puente, con quien vivió poco tiempo, la cual murió en Buenos Aires en 1829. Con ella tuvo una hija única, Benjamina Necochea, bautizada en Tucumán en 1816, casada en 1830 en la iglesia de San Ignacio con don Jorge James, británico llegado a Buenos Aires en 1823, copropietario de la estancia Cle en Gualeguay, Entre Ríos. James murió en Inglaterra en 1853 y Benjamina Necochea en Buenos Aires en 1874. Tuvieron 8 hijos que dejaron descendencia numerosa. Necochea mantuvo vínculo con doña Josefa Sagra Morgado, andaluza, viuda del coronel don Antonio Morgado, oficial español, prisionero en Maipú, recluido y muerto en San Luis durante el célebre alzamiento. Ese alzamiento que cuenta Sarmiento en Civilización o Barbarie, Facundo, donde Facundo, preso en San Luis, preso por una cuestión disciplinaria, militar, estaba preso con los españoles que se alzaron. Y dice Sarmiento que con las cadenas que logró librarse, empezó a revolearlas y mató no sé cuántos españoles. Uno de esos españoles era este coronel Morgado, que era el marido
de la señora Josefa Sagra. Necochea, luego de enviudar, casó con ella, con esta señora, en el Perú. Fue quien lo acompañó hasta el final de sus días. Murió ella en Lima en 1857 y su lápida, en el cementerio de Lima, expresa que era viuda del gran mariscal don Mariano Necochea. He visto fotos de la lápida. Ángel Justiniano Carranza lo describe con su figura gallarda, maneras cultas y desenvueltas, cabello ondeado y renegrido, barba tupida, rostro significativo y mirada magnética, cualidades que reunía una salud de bronce, fuerzas hercúleas, destreza suma en el caballo y más que todo una gigantesca reputación de valiente. Los restos del mariscal Necochea fueron por demás trajinados. El gobierno peruano dispuso que el regimiento de lanceros de Torata rinda honores durante su entierro en el cementerio de Lima. Allí se erigió después un mausoleo por suscripción popular. Tenía una adhesión del pueblo peruano enorme, Necochea. A los 100 años de su muerte se lo declaró prócer del Perú y sus restos fueron trasladados al Panteón de los Próceres. El gobierno argentino, durante la presidencia de Perón, reclamó sin éxito la repatriación de sus restos. En 1865, el gobierno de Buenos Aires creó el partido de Necochea en homenaje al prócer, fundándose en 1881 el pueblo homónimo, que fue ciudad en 1911. Lo recuerda también una calle de la ciudad de Buenos Aires, en La Boca. Paso al siguiente. Coronel don Isidro Suárez. Nació en Buenos Aires el 2 de enero de 1799. Hijo de don Nicolás. Pasamos al... Nació en Buenos Aires, hijo de don Nicolás Suárez y Pérez, natural de Cádiz, y de doña Leonor Merlo y Rubio. Esta última, su madre, dama criolla, descendiente de los Cascos de Mendoza, nieto de Humanes, Ruiz de Ocaña, Cabral de Melo y otros viejos troncos rioplatenses. Tenía 15 años cuando en 1814 ingresó como cadete del Regimiento de Granaderos a caballo. Al año siguiente pasó a Mendoza con el grado de portaestandarte y en 1816 obtuvo el de alférez. Participó en la batalla de Chacabuco y logró la captura del presidente de la Audiencia de Chile, Marcó del Pont, acción por la que fue ascendido a teniente. Intervino en las campañas del sur de Chile, donde tomó al abordaje con pocos hombres armados a sable el bergantín de guerra español Águila. Actuó en las batallas de Cancha Rayada, Maipú, Biobío y Chillán. En 1820 partió al Perú en la expedición libertadora. Por su participación destacada en la batalla de Pasco, se lo ascendió a capitán. Intervino en las batallas de Izcuchaga, Cusco, Ica, Camaná, Ocaná, Arequipa y la retirada a la sierra, promoviéndoselo en 1822 al grado de sargento mayor. En 1822 acompañó al general Santa Cruz en la segunda campaña a puertos intermedios. Bajo órdenes de Bolívar, el 6 de agosto de 1824 actuó en la batalla de Junín.
en la que le cupo una función relevante, convirtiendo en victoria lo que parecía una derrota. Su carga sorpresiva para los realistas permitió recuperar a Necochea y Olavarría, prisioneros de los españoles. Fue toda la batalla esa de Junín, fue toda muy rápida. Es decir, no hubo balas, fue todas armas, sables y lanzas. Es decir, a la antigua usanza. Decíamos, su carga sorpresiva para los realistas permitió recuperar a Necochea y Olavarría, prisioneros de los españoles, y cambiar el rumbo de la batalla. El general Bolívar lo premió, disponiendo que en adelante el cuerpo bajo su mando llevara el nombre de Húsares de Junín. Meses después se batió en Ayacucho, recomendándolo Bolívar en el parte de la batalla. Fue ascendido al grado de coronel. Se lo implicó injustamente en una conspiración contra Bolívar, por lo que fue desterrado a Chile en 1826. Era un mundillo de intrigas espantoso ese. Agraviado, Suárez devolvió los haberes que había recibido y expresó al retirarse del Perú que quería llevar solo las cicatrices de las heridas que había recibido para conquistar su independencia. Regresó a Buenos Aires en 1827 durante la guerra con el Brasil. El presidente Rivadavia le dio el mando del regimiento número 17 de caballería, que solo participó en el sitio de Colonia. Rivadavia los maltrataba a estos guerreros, ¿no? Pasó también a Río Grande en la incursión planeada por el general José María Paz, jefe del Estado Mayor del Ejército. Concluida la guerra con el Brasil, intervino en diversos enfrentamientos entre federales y unitarios, facción esta última con la que Suárez comulgaba. Caído Lavalle, pasó a la banda oriental, estableciéndose en una estancia en Mercedes. Allí continuó su lucha contra los aliados de Rosas, sumándose a las fuerzas del general Fructuoso Rivera. Murió el 13 de febrero de 1846 en Montevideo a los 47 años. Al repatriarse sus restos el 30 de septiembre de 1879, junto con los del coronel José de Olavarría, el presidente de la Nación, doctor Nicolás Avellaneda, les rindió homenaje, al igual que los periódicos del momento. El pintor Amadeo Gras, a pedido de su familia, pintó su retrato después de muerto. Esta obra se halla en el Museo Histórico Nacional. El 6 de agosto de 1904 se erigió en el pueblo de Coronel Suárez, de la provincia de Buenos Aires, un monumento en su honor. El gobierno argentino donó al Perú un monumento ecuestre del prócer, que se alza en la Plaza Libertad de Junín. Lo recuerda también una calle del barrio de La Boca en la ciudad de Buenos Aires. El coronel Isidoro Suárez casó en Soriano, Banda Oriental, el 22 de mayo de 1834 con doña Jacinta Martínez de Aedo, hija de don Francisco Ramón Inocencio Martínez de Aedo, hacendado en Paysandú, y de doña María Irene Rita Ana Soler y Otálora, ambos de Buenos Aires. Uno de los 5 hijos del coronel Suárez fue doña Leonor Suárez Aedo, que casó con don Isidoro Acevedo, y fueron padres de doña Leonor Acevedo Suárez, que contrajo matrimonio con el doctor Jorge Borges Haslam. Estos últimos
gestaron 2 hijos, doña Nora Borges, pintora, de cuyo matrimonio con don Guillermo de Torre, literato español, nació el doctor don Luis Guillermo de Torre Borges, abogado, genealogista, integrante de nuestro Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, recordado amigo. El otro hijo de doña Leonor Acevedo Suárez fue el celebérrimo don Jorge Luis Borges, quien evocó al coronel Isidoro Suárez, su bisabuelo, en este texto. Un afónico recitando ahora Borges va a ser una calamidad, pero es lo que hay. Dice Borges: contrastó montañas y ejércitos. La audacia fue costumbre de su espada. Impuso en la llanura de Junín término venturoso a la batalla. Y las lanzas del Perú dio sangre española, escribió su censo de hazañas en prosa rígida como clarines belísonos. Eligió el honroso destierro. Ahora es un poco de ceniza y de gloria. Paso al siguiente. Coronel don José Valentín de Olavarría. Nació en Salto, provincia de Buenos Aires, el 13 de febrero de 1801, hijo de don Antonio de Olavarría, oficial español natural del Valle de Orozco en Vizcaya, y de doña Juana Gertrudis Rodríguez Peña y Funes, porteña, descendiente por su padre de vecinos fundadores de Buenos Aires, y por su madre de viejos troncos cuyanos y cordobeses, Funes, Jaimes, Ludueña, Quiroga, Jofré, algunos de sus costados. A los 9 años inició su carrera militar, ingresando como cadete del cuerpo de blandengues al mando de su padre. En 1815, promovido a subteniente, se lo incorporó al ejército de los Andes en Mendoza. Participó de la batalla de Chacabuco y luego en la campaña del sur de Chile. Intervino en la sorpresa de Cancha Rayada y se batió con arrojo en la batalla de Maipú, por lo que fue ascendido a capitán graduado de artillería. A las órdenes del general Zapiola, operó en el sur de Chile asistiendo a diversos encuentros. En el Perú pasó a formar parte del regimiento de granaderos a caballo e hizo la campaña de la Sierra a las órdenes del general Alvarado. Del general Arenales, perdón. En 1823 fue ascendido a sargento mayor y se halló en la campaña de Puertos Intermedios a las órdenes del general Andrés de Santa Cruz, actuando en la batalla de Cepita. Habiéndosele asignado la misión de ocupar la ciudad de Cochabamba, fue sorprendido por los realistas, por lo que debió unirse a las fuerzas del general Lanza, resultando ambos vencidos por Olañeta en Alzurí. Pudo escapar y llegar a Lima. Participó de la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824, acción en la que cayó prisionero del enemigo junto a Necochea. La brillante carga de caballería de Isidoro Suárez pudo rescatarlos de los españoles e hizo posible el triunfo de las armas patriotas, la carga de Suárez. Ascendido a teniente coronel, intervino 4 meses después en la batalla de Ayacucho a las órdenes de Sucre. Bolívar le confirió diversas distinciones. La guerra con Brasil hizo que Bolívar lo autorizara a regresar a Buenos Aires. De vuelta en el país, se le confirió en 1826 la organización del Regimiento 16 de Lanceros, integrado por vecinos de Luján y Lobos. Con el grado de coronel intervino en la batalla de Ituzaingó
el 20 de febrero de 1827, resultando herido de un pistoletazo en la cara. Unitario y muy cercano a Juan Lavalle, participó en diversos combates enfrentando a las tropas federales. Emigró a la Banda Oriental, estableciéndose en Mercedes, donde se dedicó a tareas rurales. Colaboró con el general Rivera en su lucha contra Uribe y los aliados de Rosas. Retirado de su actividad militar, murió en Montevideo el 23 de octubre de 1845, a los 44 años. Había recibido 10 condecoraciones, entre ellas la Legión del Mérito de Chile. Su retrato al óleo lo pintó Jean-Philippe Goulou. El coronel don José Valentín de Olavarría casó en Mercedes, Uruguay, con doña Gertrudis Rodríguez Echavarri, allí nacida el 14 de noviembre de 1806 y que murió en Buenos Aires en 1866. Tuvieron al menos 3 hijos que dejaron numerosa descendencia. En ocasión de ser repatriados sus restos junto con los del coronel Isidoro Suárez, el 30 de septiembre de 1879, el presidente doctor Nicolás Avellaneda rindió homenaje a ambos guerreros. El 25 de noviembre de 1867, el coronel Álvaro Barros impuso en su honor el nombre de Olavarría a la población, hoy ciudad, que existía con el nombre de Pueblo de las Puntas del Arroyo Tapalquén, ubicado en el centro sudeste de la provincia de Buenos Aires, erigiéndose el 12 de octubre de 1901 en su plaza central el monumento del general, del coronel don José Valentín de Olavarría, obra del escultor Alejo Jarez. Lo recuerda una calle de Rosario de Santa Fe y también otra del barrio de La Boca, cuyo nombre fue puesto en honor a nuestro coronel y al de sus 2 hermanos, el teniente Nicolás de Olavarría y el capitán Rafael de Olavarría, también combatientes durante la Guerra de la Independencia. Es decir, la calle Olavarría homenajea a 3 guerreros Olavarría. Curioso eso. Sigo. Coronel don Juan Isidro Quesada. Nació en Buenos Aires el 20 de junio de 1802, hijo del coronel de la Independencia, don Isidro Félix de Quesada, descendiente de vecinos fundadores de Buenos Aires, y de doña Camila de Rocha y Esparza, que provenía de los Cabral de Melo y los González de Alderete, ambos porteños. En 1808, como cadete en el regimiento de Patricios, actuó en el sitio de Montevideo con el batallón número 2, hallándose en la rendición de esa plaza, lo que le valió una condecoración y el título de Benemérito de la Patria. Ascendido a subteniente en 1814, participó, era un chico, tenía 12 años, nació en 1802 y fue subteniente en 1814. Participó en la campaña del Alto Perú a las órdenes del general Rondó, siendo herido y tomado prisionero en la batalla de Sipe-Sipe. Recluido 5 años en las casamatas del Callao, sufrió extremas penurias, hasta que fue liberado en noviembre de 1820, momento en que el general San Martín concertó un canje de prisioneros, incorporándolo a su ejército como capitán del ejército de los Andes. Estuvo en la toma de Lima, asalto del Callao y campaña de puertos intermedios, a las órdenes del general Alvarado. Por su actuación fue condecorado por San Martín el 23 de diciembre de 1821 y se le confirió la Orden del Sol en clase de benemérito. El 6 de agosto de 1824 combatió en Junín a las órdenes del general Miller.
con Sucre se halló en Matará, Huanta y por fin, el 9 de diciembre de ese año, en la batalla de Ayacucho. Peleó en ambas batallas, en Junín y Ayacucho. Regresó a Buenos Aires e hizo la campaña contra el Imperio del Brasil, participando en las batallas de Ombú e Ituzaingó, por lo que recibió los cordones y el escudo de honor conferido a los vencedores y el ascenso a teniente coronel de caballería. De regreso al país en 1829, actuó en la frontera oeste con asiento en la Guardia del Salto. Al asumir Rosas el gobierno de Buenos Aires, lo nombró su edecán, función en la que siguió durante el gobierno de Juan Ramón Balcarce. En 1836, con un grupo de milicianos y carabineros, fundó un fortín en Laguna de las Mulitas, tierra de indios, antecedente de lo que luego sería la ciudad de 25 de Mayo en la provincia de Buenos Aires. Tuvo duros enfrentamientos con los indios alzados, logrando varias victorias y recuperar bienes saqueados. Por sus logros, en 1839 fue ascendido a coronel graduado. Era rosista. En 1843 marchó a la banda oriental a colaborar con el general Oribe en su lucha con las fuerzas del general Rivera, participando de diversas batallas. Actuó en la batalla de Caseros en las filas rosistas y en el sitio de Buenos Aires a las órdenes de Urquiza con el grado de coronel. En Entre Ríos organizó y disciplinó el Regimiento el Regimiento Primero de Mayo, con el que concurrió a la batalla de Cepeda en 1859. En 1861, por motivos de enfermedad, se apartó de su actividad militar. En 1868, integraba la lista de guerreros de la Independencia. Por entonces vivía en Concepción del Uruguay con su familia, dedicado a escribir sus memorias. Yo he visto los tomos de tu tata Quesada, son 7 tomos, 8 tomos voluminosísimos, con una memoria descomunal, con detalles y nombres y fechas y cosas. Notable. Era un memorioso, sin duda. Se había casado en Lima, murió en Buenos Aires el 14 de junio de 1876. Se había casado en Lima en 1826 con doña Isabel Garrido, con quien no tuvo hijos, la cual quedó en el Perú cuando Quesada regresó a su país. Aquí, con doña María Teresa Arguindegui, natural de Francia, tuvo 5 hijos, casándose con ella el 8 de abril de 1857 en Concepción del Uruguay. Dejaron distinguida posteridad, entre la que se cuenta don Juan Isidro Quesada Elías, relevante historiador y genealogista, miembro vitalicio de nuestro Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. También es su descendiente don Francisco Martelli Quesada, sobrino del anterior, ingeniero y genealogista, miembro correspondiente de nuestro instituto en los Estados Unidos. Sigo. El último. Coronel don Juan Pascual Pringles. Nació en la ciudad de San Luis el 17 de mayo de 1795, hijo del mendocino don Gabriel Pringles y doña Andrea Tomasa de Sosa, natural de San Luis. Su abuelo Pringles era un inglés médico, llegado en el siglo XVIII al país, era médico de un barco negrero, ¿no? Y bueno, se radicó en Mendoza, se casó con una criolla de ahí, y de ahí vienen los Pringles, entre los cuales está nuestra secretaria que desciende de los Pringles.
En 1814 se incorporó con el grado de alférez al Regimiento de Caballería de San Luis. Cuando el levantamiento de los oficiales realistas prisioneros en Maipú, presos en San Luis, colaboró en desbaratar esa conjura, acción premiada con una batalla que le otorgó el gobierno nacional. El 8 de noviembre de 1819 se incorporó como alférez al Regimiento de Granaderos a Caballo en el cuartel de Las Chacras, cerca de la ciudad de San Luis, sumándose al Ejército de los Andes a las órdenes de San Martín. Cuando el teniente Pringles, al mando de 15 soldados, realizaba una misión en el puerto peruano de Chancay, fue sorprendido el 27 de noviembre de 1820 por los realistas en la playa de Pescadores. Junto a sus pocos hombres, se batió con denuedo con un adversario numeroso. Al verse perdido, se arrojó al mar con su caballo. Es un episodio conocidísimo ese. Dispuesto a morir antes de declararse derrotado. El coronel Valdés, español, admirado por su arrojo, lo ayudó a salir del mar, llevándolo prisionero a las casamatas del Callao. Tiempo después recuperó su libertad en un canje de prisioneros. San Martín premió su valor ordenando se confeccione un escudo de paño celeste con la inscripción «Gloria a los vencidos en Chancay». Era no sé si una humorada, pero bueno, los vencidos en Chancay merecían su homenaje. Participó de la ocupación de Lima y en el asedio del Callao. En 1821 mereció la condecoración de Benemérito de la Orden del Sol, creada por el general San Martín. Combatió en las batallas de Pasco el 7 de diciembre de 1821, Torata el 19 de enero de 1823 y Moquegua el 21 de enero de 1823. Retirado San Martín del Perú, Pringles continuó a las órdenes de Bolívar, que lo hizo teniente coronel el 31 de enero de 1826. En la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824, ayudó a salvar al general Necochea. Combatió luego en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, en la que fue condecorado con medalla de oro y el título de benemérito en grado heroico. Regresó a la Argentina y en 1826 pasó a revistar como segundo jefe en el regimiento número 17 de caballería al mando del coronel Isidoro Suárez. Enviado a la Banda Oriental en 1827, participó de varias batallas contra los brasileños. Vuelto al país a las órdenes del general José María Paz, peleó en San Roque y en La Tablada, ascendiéndolo Paz a coronel en el propio campo. Combatió con heroísmo en Ocativo, a las órdenes de Paz. En 1829 gobernó San Luis durante 45 días. Con el coronel Echeverría fueron vencidos por Quiroga en el combate de Río Cuarto, batiéndose en retirada. Fue muerto en el Charañal de las Ánimas, cerca de Río Quinto, próximo a la ciudad de San Luis, el 19 de marzo de 1831. Lo encontraron ahí abajo un árbol medio herido y vino un soldado federal y le pegó un lanzazo. Pringles era soltero. De su unión con Valentina Villegas, natural de Estancia Grande, nació en 1819 su única hija, Fermina Nicasia Pringles. Se lo recuerda en San Luis como su máxima figura histórica. Era bajo de estatura y algo grueso.
color trigueño, ojos negros y expresivos, cara redonda, pelo lacio y abundante, usaba bigotes. Vestía de ordinario casaca azul con vivos punzó. Sus restos estuvieron en el cementerio central al pie del monumento levantado a su memoria, trasladándoselos luego a la ciudad de San Luis, junto a una estatua ecuestre, obra de Rafael Radoña. En el Perú, sobre la ruta panamericana, se yergue una columna que recuerda al valeroso Pringles. Es decir, ese hecho del mar que se tiró, bueno, es recordado en el Perú en forma continuada. Un partido y población, hoy ciudad, fundados respectivamente en 1882 y 1883, en la provincia de Buenos Aires, llevan el nombre del coronel Pringles. Tal la semblanza de nuestros 5 combatientes de Junín y Ayacucho. La genealogía de estos 5 soldados muestran que 3 de ellos eran hijos de padre español y los otros 2 nietos paternos de europeos. Se extrae de los mismos cuadros genealógicos, estos cuadros que no sé si se vieron, pero bueno, intenté que se vieran. Se extrae de los mismos cuadros genealógicos que todos ellos fueron hijos de madres criollas, esto es, de mujeres con arraigo local en cuyas ascendencias encontraremos a conquistadores españoles y también indígenas. En nuestro Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas estudiamos las genealogías de los congresales de Tucumán y después la de los constituyentes de 1853, trabajos que en sendos libros publicó el Jockey Club en 2016 y 2019. Las ascendencias de aquellos congresales y constituyentes, en un aspecto, resultan similares a las de nuestros soldados de Junín y Ayacucho. Tanto aquellos como estos tenían padres españoles y madres criollas. La similitud que indico hace que repitamos aquí la conclusión a la que arribamos en ocasión de presentar esos estudios anteriores. Tal que entenderemos el fervor patriótico de aquellos congresales y ahora el de estos guerreros, cuando veamos que todos ellos fueron hijos de madres criollas, algunas veces con orígenes prehispánicos y siempre descendientes de españoles llegados a estas tierras 3 siglos antes. En nuestros héroes, el amor por el suelo patrio fue una pulsión umbilical. El asentamiento del español peninsular en el Nuevo Mundo trajo consigo la creación de un hombre nuevo, el criollo hispanoamericano, con notas étnicas y culturales que lo hacen parecido, pero distinto al español europeo. Si bien durante la Guerra de la Independencia hubo militares españoles sumados a los nuestros, y también americanos que permanecieron fieles a la corona, en esta lucha que algunos consideran una guerra civil, no puede dudarse que la meta que se impusieron los criollos hispanoamericanos fue emanciparse de España. Para alcanzar esa meta, los guerreros nacidos en lo que empezaba a ser la Argentina enfrentaron a los realistas junto a los de Chuquisaca, Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Caracas, Quito y tantas otras regiones de la América Meridional. Hermanados en un anhelo común, estos soldados vivieron como propias las derrotas y luego las victorias logradas en esta guerra larga y feroz, atinente a todos ellos. Acoto que esta idea de Patria Grande estuvo en el ánimo de San Martín y en el de Bolívar,
quien en su frustrado Congreso Anfictiónico de Panamá aspiraba a formar un Estado que se afirmara en las raíces que marcan la identidad de los nacidos en la América Española. No hubo un caso. Dicho esto, concluyo este homenaje a nuestros guerreros de Junín y Ayacucho, reafirmando que la gloria de esos triunfos nos pertenece y que compartimos esa gloria con los estados americanos cuyos hijos, soldados del mismo ejército, vertieron su sangre en esas batallas consagratorias de la independencia tan buscada. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos al doctor Spangenberg por su disertación. Damos por terminada la velada y los invitamos a tomar una copa de honor. Termina, ¿no?